En este video voy a cubrir los métodos de control sintético. ¿Qué es el control sintético? Los métodos de control sintético o synthetic control son métodos que han surgido recientemente en econometría. O sea, se han vuelto ampliamente utilizados en investigación empírica en economía específicamente. ¿Para qué son? Son modelos que eligen de manera óptima un conjunto de pesos o ponderaciones que cuando se aplican un conjunto de unidades o grupo de unidades, o sea, ya vamos a hablar de eso, producen un contrafactual estimado de manera óptima para la unidad tratada. ¿Cuál es la idea? O sea, la idea es utilizar ese contrafactual, que se termina denominando control sintético, para simular lo que le habría ocurrido a la unidad tratada si el tratamiento nunca hubiese ocurrido. Esa es la idea, generar de forma sintética, por eso se llama control sintético, una unidad sintética elegida de forma óptima para generar un contrafactual. Esto, si uno lo piensa con cuidado, es una generalización poderosa y bastante simple de entender de la estrategia de diferencias en diferencias. Vamos a ver rápido un ejemplo muy sencillo, yo después voy a extenderme en este ejemplo más adelante de este paper de Abadi, Diamond y Müller de 2010, donde ellos lo que estudiaron, lo que buscaban estudiar era el cambio en el consumo per cápita de cigarrillos, en número de paquetes de cigarrillos, y la idea era evaluar a lo largo del tiempo, digamos, la aprobación de una ley, digamos, de control del consumo. Digamos, esto fue en no es, el año es el 89, creo que es, u 88, se aprobó en el 88 una proposición que se llamó 99. Y la idea era ver cómo había evolucionado, digamos, se ve aquí clarito, la tendencia de California específicamente, y la idea es tratar de ver, bueno, cómo esa proposición ha afectado específicamente el caso de California en comparación al resto de Estados Unidos. Pero claro, el gran problema que existe permanentemente una vez que uno quiere hacer ese tipo de evaluaciones, y es el problema que típicamente se tiene en los modelos de diferencia en diferencias, es el tema de que hay una evolución diferente, digamos, entre las otras unidades, en este caso las otras unidades son los otros estados de Estados Unidos. Se ve claramente que el consumo, digamos, per cápita de los cigarrillos era bien diferente al de California, a tanto antes como después del tratamiento de interés, que en este caso es una ley que pone limitaciones al consumo de cigarrillo. Lo que hace el control sintético es generar, digamos, en forma óptima una California sintética, que viene a ser el control sintético, que si se observa con cuidado lo que se trata de hacer, y ese es el principio básico, digamos, de todo el método, es tratar de que antes del tratamiento lograr que este control sintético se asemeje lo más posible a la unidad tratada de interés, en este caso es California, digamos, entonces observe que se ven bastante parecidos. En cambio, ya después de ahí en adelante, digamos, tenemos el control sintético contra California. Entonces, ¿cuál es la idea, digamos, del control sintético? La idea es decir básicamente que esta distancia que existe entre el control sintético y el California, que es la unidad tratada en este caso, es precisamente el efecto del tratamiento de nuestro interés. Lo que vamos a ver a continuación es precisamente cómo se logra este control sintético, y no solamente eso, sino las diferentes limitaciones, a las posibilidades de sesgo que tiene este tipo de estrategia, así como los requisitos que se necesitan para que este método funcione bien. Digamos.
Entonces, ¿cuál es la idea, digamos? O sea, primero y principal, es un método que tiene muchas ventajas respecto de otros diseños de investigación. Vamos a hablar sobre esas diferentes ventajas que este método tiene. Pero como les mencioné recién, esto tiene ciertos requisitos prácticos y por eso es que en general no es muy usado, digamos, en la práctica. Es recientemente usado, pero se requieren ciertos prerequisitos en los datos y en el tratamiento de interés para que este método funcione bien. Aquí vamos a hablar entonces, vamos a hacer una guía práctica sobre el uso de precisamente controles sintéticos. El que quiera ver más detalles, yo estoy siguiendo en este video principalmente este paper de Abadi, lo voy a dejar citado más abajo, ahí hay muchos más detalles, esto es básicamente una serie de notas respecto de de este paper de Abadi, más otros complementos de otro paper, digamos, de Cunningham. ¿Cuáles son las ideas que hay detrás? Primero, en principal, los métodos de control sintético fueron propuestos originalmente por Abadi y Gardiazabal y después por Abadi y otros autores en 2010. ¿Cuál es la idea, digamos? La idea, digamos, es que esto está pensado por intervenciones que se dicen de tipo agregadas. O sea, son intervenciones que se implementan a nivel agregado que afectan a un pequeño número de unidades agregadas. O sea, por ejemplo, típicamente ciudades, una región, países, y la idea, el interés está en un resultado agregado de interés. Típicamente, por ejemplo, les mostré recién, consumo por ejemplo, en el caso de que mostré recién de los cigarrillos, pero también podría ser crimen, podría ser PIB, pero en general siempre es algún resultado agregado, obviamente, al nivel de la unidad agregada que a nosotros nos parezca interesante. Continuemos. Entonces, más recientemente se han aplicado métodos de control sintético a muchas unidades. Vamos a hablar de eso al último. El método de control sintético se basa en la idea de que cuando las unidades de observación son un número pequeño de entidades, eso es la clave, digamos, tiene que ser un número pequeño. Si son muchas unidades tratadas, ahí el método no funciona tan bien. Lo que se puede hacer es hacer una combinación de esas unidades no afectadas y pues eso puede proveer una comparación más apropiada que una sola unidad no afectada en forma individual. O sea, la idea es utilizar una combinación en realidad de unidades no tratadas, o sea, no sería solamente un grupo no tratado y un grupo tratado, sino tenemos una sola o muy pocas unidades tratadas versus una combinación de unidades no tratadas para hacer la combinación lo más apropiada posible y eso es lo que funciona en el método. Lo que hacemos es tratar de formalizar esta selección utilizando procesos basados en los datos. Vamos a formalizarlo, vamos a discutir primeramente en términos formales cómo se ve esto. Lo que les mostré previamente era un gráfico nada más. Ahora vamos a ver cómo es que se llega precisamente a ese gráfico que les mostré recién. O sea, supongamos que tenemos J más 1 unidades. Supongamos que tenemos varias unidades, las denotamos de esta forma. Digamos, y después tenemos la primera unidad, eso es lo que realmente nos interesa, esto debería ser una J, pido disculpas. La primera unidad, o sea, J igual a 1, va a ser, lo vamos a considerar la unidad tratada. Este es el caso más sencillo, o sea, este es el tratamiento original que dio Abadi y Gardiazabal. Más modernamente, o sea, esto no es indispensable, pueden ser varias unidades, las unidades tratadas, vamos a hablar más adelante qué ocurre cuando tenemos varias unidades tratadas en vez de una sola. Después lo que vamos a hacer es que el resto de las unidades sea nuestro grupo que le vamos a llamar grupo de donantes o donor pool. Este va a ser el conjunto de unidades que no son tratadas por el tratamiento que es de nuestro interés. Lo que vamos a decir es que vamos a tener datos para T periodos, T mayúscula, digamos, que los primeros T0 periodos son antes del tratamiento. Esa es la clave. O sea, tenemos entonces un total de periodos y tenemos T0 periodos antes del tratamiento de interés. Para cada unidad, J y periodo T, observamos un resultado de interés. La idea es que observamos este resultado de interés, Y, JT, o sea, YJT indica el resultado de interés para la unidad J en el periodo T, y K predictores, o sea, va a haber un conjunto de predictores que vamos a utilizar
K en este caso, que van a predecir nuestro resultado de interés. Obviamente, lo que típicamente se hace para que esto funcione muy bien es utilizar rezagos precisamente del resultado, porque precisamente lo que se sabe específicamente en el caso de series es que una serie está altamente correlacionada con su pasado, especialmente el pasado reciente. Entonces, una de las estrategias más simples es utilizar muchos rezagos precisamente de la variable de resultado para predecir precisamente con mayor precisión a nuestros resultados de interés. Los vectores de orden K por 1, digamos, contienen los valores de los predictores para todas las unidades, ¿ok? Entonces, estos son todos los, o sea, esto es simplemente lo que estoy haciendo aquí, es simplemente agregar, digamos, todo este conjunto en un solo vector, digamos, para que me quede abreviada la notación. Entonces, a continuación, después tenemos una matriz, o sea, primero tenemos vectores, esto es un conjunto de vectores, entonces lo podemos ver como una matriz, contiene los valores de los predictores para las J unidades no tratadas, o sea, ese es el grupo de donantes. Para cada unidad J, en cada periodo T, definimos lo siguiente, definimos la respuesta potencial sin el tratamiento, eso es, pues, es no, eso es de no tratamiento, sin tratamiento. Esta es la respuesta potencial sin el tratamiento. Y la unidad afectada, obviamente, por la intervención concretamente. Y en el periodo de tratamiento definimos lo siguiente, digamos, esta es la respuesta potencial con el tratamiento. ¿Ok? Entonces, esto es sin el tratamiento N y con el tratamiento I. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea, digamos, del efecto del tratamiento para la unidad afectada en el periodo T? O sea, va a ser obviamente la distancia que existe, digamos, entre el resultado que la unidad hubiese tenido con el tratamiento versus con el que hubiera tenido sin el tratamiento. Eso es lo que típicamente se conoce como el efecto del tratamiento. Con una aclaración, digamos, lógicamente, que obviamente para la unidad expuesta, digamos, o sea, para la unidad J1, que es la tratada, ¿okay? Al tratamiento, obviamente después de que el tratamiento entre en funcionamiento, tenemos que lógicamente el resultado que estamos observando coincide específicamente con el resultado de que esa unidad hubiese obtenido con el tratamiento. O sea, para la unidad tratada, entonces, la respuesta que observamos en los datos coincide específicamente con la potencial porque precisamente es la unidad tratada. Obviamente, ¿qué es lo difícil? ¿Qué es lo interesante del método de control sintético? Estimar precisamente este elemento, estimar el resultado para después de que el tratamiento es implementado para la unidad tratada, o sea, generar el contrafactual. O sea, lo que queremos ver es cómo hubiese evolucionado el resultado para la unidad tratada si esta unidad no hubiese sido tratada. Eso es específicamente lo que queremos hacer. Eso es el contrafactual que precisamente estamos tratando de conseguir. Eso, y lo que debe quedar claro de lo que se ve aquí, y es lo que se veía en el gráfico que mostré al principio, es que el efecto del tratamiento tiene un subíndice T, o sea, lo que estamos permitiendo es precisamente que el efecto del tratamiento varíe en el tiempo, o sea, no es, la idea es que el tratamiento no es una magnitud fija, sino que según cuál es el periodo de tiempo que tengamos en consideración, el tamaño de eso va lógicamente cambiando. ¿Qué es el control sintético entonces al final del día? El control sintético es un promedio ponderado de las unidades en el grupo de donantes. Esa es la definición de grupo de control sintético. Entonces, un control sintético típicamente se representa como un vector de ponderadores. Lo vamos a denotar con W. Eso viene de weight en inglés. Entonces, esto es lo que podemos claramente denotar como un conjunto de ponderadores. Obsérvese que estos subíndices van desde 2 hasta J más 1, digamos. O sea, ¿cuál es la idea? Digamos que lo que estamos haciendo es del conjunto de unidades no tratadas, tomando un ponderador para cada unidad no tratada, y obviamente podemos elegir muchas combinaciones posibles de estos ponderadores.
Entonces, en función de ese W mayúscula, o sea, el vector, digamos, definido aquí, tenemos los estimadores, ¿ok? Lógicamente, de nuestro, digamos, contrafactual. Este vendría a ser nuestro contrafactual. Fíjense que esto es un promedio ponderado al final del día de los resultados obtenidos por las unidades no tratadas. Esto es el ponderador, entonces cada resultado de las unidades no tratadas es ponderado por el W, en el caso con un W específico para cada unidad no tratada, y lo que obviamente vamos a obtener más adelante es las magnitudes del tratamiento, que es básicamente la distancia entre el resultado observado para la unidad tratada versus el contrafactual construido en función de nuestros ponderadores. Lo que hace este método también es restringir que estos ponderadores sean no negativos y que sumen 1. O sea, ¿para qué es eso, digamos? O sea, eso tiene su razón de ser. O sea, eso se hace para tener un número limitado de unidades en el grupo de donantes que contribuyan a estimar el contrafactual. Y la contribución de cada unidad es representada por su ponderación. O sea, la idea es no tener que utilizar todas las unidades o por lo menos no utilizarlas en la misma magnitud. Esa es la intuición detrás del control sintético, que quizás ciertas unidades deberían tener más ponderación que otras y no es necesario utilizarlas todas al mismo tiempo. Quizás hay algunas que sean más útiles que otras unidades no tratadas. Pero claro, la duda que nos surge es precisamente cómo deberían elegirse esos ponderadores. O sea, ¿cuál debería ser nuestro criterio para elegir estos valores de los W? O sea, los ponderadores o los pesos que le deberíamos dar a las unidades no tratadas del grupo de donantes. Lo que sugirieron inicialmente Abadi y Gardiazabal en 2003 y después Abadi y otros autores en el 2010, es elegir ese W de forma tal que la variable de resultado para el control sintético resultante se asemeje lo más posible a la variable de resultado para la unidad tratada previo al tratamiento. O sea, ¿qué es lo que estamos queriendo hacer? Lo que se está tratando de hacer es lograr que la distancia, digamos, en la variable de resultado antes del tratamiento, que la distancia entre el control sintético y la unidad tratada sea lo más pequeña posible previa al tratamiento. O sea, después si hay disimilitud está bien, porque precisamente lo que sabemos es que más adelante si hay una distancia, eso lo vamos a evaluar como el efecto del tratamiento. Pero la idea es lograr estos ponderadores de forma tal que esa distancia antes del tratamiento sea lo más pequeña posible. ¿Esto qué implica, digamos, en términos formales? Que dadas las constantes no negativas, dada una serie de constantes, ya vamos a hablar sobre eso, los ponderadores óptimos W estrella, o sea que los vamos a denotar de esta forma, van a minimizar esta medida de distancia. Esto es una medida de distancia, en donde lo que estamos haciendo es sumando, digamos, desde la unidad 2, recuerden que la unidad 1 es la tratada, hasta la unidad J más 1, entonces tenemos J unidades para las cuales estamos calculando los W, digamos, entonces estamos reduciendo la distancia que tiene el predictor, un determinado predictor, digamos, de la unidad tratada versus los valores que toman esos predictores en el resto de las unidades. Y lo estamos sumando a través de todas las unidades no tratadas. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en concreto. Estamos elevándolo al cuadrado y tomando la raíz. Pero no lo estamos minimizando solo, sino que lo estamos restringiendo, como lo mencioné recién. Estamos restringiendo que esas ponderaciones sean no negativas y además sumen 1. Entonces, esto es en esencia una minimización restringida. Entonces, el efecto estimado del tratamiento para la unidad tratada en el periodo superior, digamos, o sea, para después del tratamiento de interés, está determinada por la distancia que tiene la variable de resultado versus, ¿ok? Versus el valor que toman este promedio ponderado de los resultados obtenidos por las unidades no tratadas, ¿ok? ¿Qué son esas constantes no negativas? Reflejan la importancia relativa
del control sintético, o sea, de esa unidad, sintética que estamos construyendo, para reproducir los valores de los K predictores para la unidad tratada. O sea, lo que estamos haciendo, fíjense que estos son los valores que toma la unidad tratada, o sea, en sus predictores, ¿ok? Entonces, lo que estamos queriendo hacer es de nuevo, generar un control que se asemeje lo más posible a la unidad tratada, en términos de, y en similar en qué sentido, en términos de todos los predictores que nosotros estemos eligiendo. Cada elección potencial de esos B, ¿ok? Produce un control sintético, o sea, hay muchas posibilidades, ¿ok? De estos B. O sea, entonces estos ponderadores, digamos, entonces son una función, ¿ok? De estas B, que puede determinarse minimizando esta distancia sujeto a, a que esos ponderadores que estamos eligiendo sean positivos y sumen 1. Esa es la idea, es una minimización restringida en donde, de nuevo, estas constantes no negativas reflejan la importancia relativa de los predictores, mientras que los ponderadores van a otorgarnos cuál es la importancia relativa de cada unidad, no de cada predictor, sino de cada unidad no tratada. ¿Ok? Obviamente, digamos, lo que hacen, digamos, estos autores, digamos, es elegir B, tal que ese control sintético minimice lo que se denomina la predicción del error cuadrático medio de este control sintético, o sea, el Mean Square Prediction Error, o Mean Square, o sea, o MSPE, ¿ok? Que es básicamente esta distancia, ¿ok? Esa es la idea. ¿Okay? Para, obviamente, algún conjunto de periodos, como les dije recién, toda esta optimización que estamos haciendo, la estamos haciendo específicamente para los periodos pre-intervención y por eso esta notación. Otra opción, obviamente, hay otras opciones de optimización y demás que se denominan out of sample. Esto fue sugerido un poquito después por Abadi y otros autores en 2015. Es un poquito más técnica la explicación. Si quieren leer un resumen sobre cuál es esa idea, pueden apelar a Abadi 2020. Cuál es esa otra estrategia de optimización que uno puede elegir. ¿Okay? Ahora hagamos un ejemplo de aplicación específico, digamos. El ejemplo de la reunificación de Alemania en el 90, en el PIB per cápita en Alemania occidental, ¿ok? O sea, el tratamiento acá fue la reunificación de Alemania en 1990. Esto fue producto de, lógicamente, la caída del muro de Berlín. Entonces estaba Alemania occidental y oriental. Entonces, claro, o sea, había dos organizaciones económicas ampliamente diferentes entre ambas naciones. Estaba la organización descentralizada de la economía en la Alemania occidental, estaba la Alemania oriental, dirigida por la Unión Soviética, que cayó después de la caída del muro de Berlín. Entonces, lo que se hizo después de la reunificación es precisamente tratar de nivelar ambas Alemanias, y eso tuvo grandes costos en términos de crecimiento económico, digamos, en términos de PIB per cápita. Entonces, la idea es tratar de evaluar cuál fue el efecto de ese tratamiento específicamente en Alemania occidental. ¿Cuál va a ser nuestro grupo de donantes? O sea, los grupos que nos parecen interesantes, por ejemplo, son los países industrializados, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la idea, digamos? X1, entonces, van a ser los valores de los predictores de crecimiento económico pre-reunificación para la Alemania occidental, o sea, ese es X1. Y X0 va a ser los valores de los predictores de crecimiento económico pre-unificación para los otros países, para los países que no son Alemania occidental y que son países industrializados. ¿Ok? ¿Cómo se va a ver la estrategia? Lo que se va a ver es lo siguiente, digamos, claro, o sea, lo que uno ve a lo largo del tiempo es toda la historia, digamos, del crecimiento del PIB per cápita en términos de nivel, digamos, y este es el crecimiento que venía teniendo el PIB per cápita de Alemania occidental, digamos, y fíjense que acá tuvo una pequeña caída y después volvió a subir, ¿ok? Y esto fue el momento de la reunificación de las dos Alemanias. Entonces, claro, si uno utiliza, digamos, los países de la OECD, digamos, vemos
que no son exactamente iguales, digamos, los niveles, digamos, de estos dos, del conjunto de países con el país, con Alemania Occidental, que es lo que a nosotros nos interesa. Y cuando utilizamos el método precisamente de control sintético, lo que hace es precisamente reponderar este conjunto de países que hacen parte de este promedio, parte de esta línea que se ve ahí, y lo que obtenemos es precisamente esta Alemania Occidental sintética, que observen que precisamente la idea es que estas dos líneas antes del tratamiento estén lo más pegadas posible, esa es la estrategia, digamos, y la idea es que después de eso empieza a haber cierta distancia, no al principio, acá no se ve demasiada distancia, pero sí la idea es que después empieza a haber una distancia específica entre la Alemania, esta sintética, y la Alemania real, digamos, la observada. ¿Okay? ¿Cuál es la idea entonces que está haciendo el método? Lo que el método está haciendo es tomando la Alemania occidental, digamos, obviamente estos son promedios pre-intervención, y esta es la sintética. Fíjense que la diferencia que hay es muy poquita, digamos, excepto en valores muy contados. La idea es precisamente que estos son predictores del PIB per cápita, digamos, y la idea es que en base a estos predictores, por ejemplo, parte de estos predictores pueden ser valores rezagados del PIB, y eso es mejor, digamos, esto es mucho mejor que tratar, por ejemplo, de utilizar un promedio, por ejemplo, un promedio simple de los países de la OCDE, digamos, que observen que no son tan, o sea, son parecidos, pero no se alejan bastante, como veíamos recién en esa línea, de lo que es la Alemania Occidental. Y, por ejemplo, el país que está más cercano, digamos, el nearest neighbor, es Austria para la época, sin embargo, incluso en el caso de Austria no es tan parecido. Entonces, efectivamente, la idea es que control sintético, y este es el chequeo que uno debería siempre hacer, previo a proceder, digamos, es que efectivamente nuestro control sintético está funcionando muy bien, en el sentido que se parece bastante en términos de resultado y predictores, por lo menos, de nuevo, esto es reunificación, pretratamiento, que pretratamiento específicamente, nuestro control sintético se asemeja bastante a nuestra unidad tratada de interés. Y acá lo que típicamente se muestra es cuáles son los ponderadores, digamos. O sea, lo que típicamente este método, lo que nosotros siempre queremos ser transparentes, y esa es una de las grandes ventajas que tiene este método de control sintético, es que hace completamente transparente cuál es la ponderación que recibe cada una de las unidades no tratadas. O sea, de nuestro grupo de donantes. En este caso, por ejemplo, lo que eso nos está diciendo es que, por ejemplo, Austria, que es el vecino más cercano, digamos, que fíjense que no se parecía recién no se parece demasiado, pero sin embargo el método de control sintético lo que sí está haciendo es ponerle una ponderación de 42%. Y después le sigue Estados Unidos con 22, después está Japón con 16, y luego Suiza y Países Bajos. Entonces es interesante, digamos, que el método está utilizando un conjunto de países que quizás a priori quizás no hubiesen sido elegidos, digamos, o sea, o se hubieran sido quizás no elegidos en este conjunto. Sin embargo, el método sí está tratando de darle cierta ponderación de forma tal que se construya un control sintético lo más parecido a Alemania occidental. Y está siendo perfectamente transparente en cuáles son los pesos que tienen cada uno de estos países, en donde, por ejemplo, lo que está claro acá, eso es lo que indican estas líneas, lo que está haciendo el método es no utilizar ninguno de estos otros países como Australia, Bélgica, Francia, Grecia, Italia, etcétera, etcétera. O sea, esas líneas indican directamente una ponderación de 0.
Obviamente que como todo método econométrico no es infalible, siempre hay unas posibilidades de sesgo. Digamos, pensemos por un segundo un modelo de factor lineal digamos, porque recuerden que esta es la variable de resultado que nosotros estamos tratando de simular, digamos, con este método. Supongamos que esta es un modelo de factor lineal, para que esto sea un poco claro. Básicamente esto es una tendencia temporal, digamos, del factor. Después tenemos el factor de predictores, ¿ok? O sea, recuerden que son los predictores que queremos utilizar para predecir esto. Le estamos poniendo Z, ya les voy a explicar por qué. Estos son los predictores que estamos observando y estos son los predictores no observados. O sea, la idea es que hay predictores que podemos observar de nuestra variable de resultado de nuestra y hay otras cosas que no podemos sencillamente observar que están indicados por este mu. ¿Okay? Y esto obviamente son las perturbaciones individuales que vamos a suponer por sencilla que tienen media cero. En serie de tiempo, porque fíjense que todo está con índice de tiempo, digamos, típicamente esto que está acá se denomina factor común, ¿ok? Estas dos cosas se denominan factor común y estas dos cosas se denominan factores de carga. Así es como normalmente, si la gente está muy familiarizada con serie de tiempo, así es como típicamente se hace esto. Se denomina. Se puede obtener un modelo de dato de panel también, digamos, si uno lo ve a esto como dato de panel, de diferencia en diferencia, por eso esto es una generalización de diferencia en diferencia con efectos fijos. ¿Ok? ¿Cuál es la idea? Digamos, supongan que X1 es el vector que incluye Z y los resultados pretratamiento de la unidad tratada. Y X0 es la matriz que contiene la misma variable para la unidad no tratada. Supongamos, por ejemplo, digamos, esto es un caso ideal. Supongamos que es perfecto, digamos. O sea, supongamos que el control sintético es capaz de reproducir exactamente la característica de la unidad tratada. Ese es el escenario ideal. Así, eso por lo menos es lo ideal a lo que uno quisiese llegar. En este caso el sesgo, ¿okay? El sesgo de ese efecto de tratamiento es controlado por el cociente, ¿okay? Entre la escala de las perturbaciones transitorias y el número de periodos pretratamiento. ¿Qué significa esto? Digamos, o sea, esto es un poquito sofisticado, pero no es muy difícil de entender, ya vamos a explicar. Un control sintético que reproduce los valores, o sea, si el control sintético reproduciría perfectamente los valores Z1 y U1, proveería un estimador insesgado del efecto de tratamiento para los tratados. Eso es a lo que nosotros aspiramos, ¿ok? A un control sintético que sea capaz de predecir perfectamente los valores, ¿ok? De Z1 y MU1. Eso es lo ideal, digamos, ¿ok? Lo que pasa es que recuerden que Z1 es lo que se puede ver y MU1 es lo que no se puede ver. La aspiración es que precisamente sea capaz de reproducir ambas cosas en el control sintético. ¿Ok? Ok, pero claro, precisamente este es el punto, digamos. Si esto es cierto, entonces el control sintético iguala exactamente el valor de Z, pero el mu1 no es observado, ¿ok? Por lo cual no puede ajustarse con el otro. O sea, esto es como si fuese una variable omitida, digamos, es algo por lo que no podemos ajustar. Aspiramos que sea ese el caso, digamos, pero no es posible. O sea, la pregunta que uno se hace entonces si es posible reproducir con precisión que lo que observamos, pero que estemos reproduciendo mal aquello que no observamos. O sea, esa variable que no esa estamos omitiendo. Pueden ser una o varias variables que no omitamos. Precisamente eso es lo que uno presumiría que esto es claramente una posibilidad de sesgo, digamos. De que en una vez estamos haciendo un ajuste por cosas que estamos observando, pero no estamos ajustando por un montón de otras cosas que no estamos observando. Bueno, pero ¿en qué caso? ¿Qué es lo que Abadi dice que eso sí es posible? No lo vamos a demostrar. Pero ¿en qué caso eso puede pasar? Bueno, eso puede solo ocurrir si la diferencia en los valores para las perturbaciones temporales, o sea, estamos hablando de esta eta, o sea, el ruido para entre la unidad tratada y el control sintético, compensan por la diferencia en los factores de carga. ¿Eso qué significa? O sea, que eso es difícil que ocurra, por ejemplo, si el tamaño de las perturbaciones transitorias es pequeño. ¿Eso qué significa? O sea, dicho de otro modo, digamos, más sencillo. Significa que si esto es grande,
O sea, si los shocks que tiene esto es muy grande, vamos a volver a repetir eso, pero esto está en términos formales. Básicamente, si las series son muy ruidosas, va a ser complicado que en una de esas captemos algo, porque precisamente eso es señal de que en una de esas este factor de muy uno sea grande, digamos. O sea, si las series son bien comportadas, uno presume que esto en una de esas es pequeño, digamos. Entonces, en general, si vemos que las series no son muy ruidosas, que no tienen tantos shocks o las perturbaciones transitorias, en general no deberíamos preocuparnos tanto. Y además, si tenemos muchos periodos pre-tratamiento, o sea, si T0 es grande, o sea, si tenemos muchos periodos antes del tratamiento, tampoco, también es difícil, porque claro, o sea, la idea es que estamos siendo capaces de observar mucha información para hacer la optimización para obtener nuestro control sintético. Recuerden que el control sintético se construye con mucha información previa al tratamiento. Siempre se construye los ponderadores con información pre-tratamiento. Entonces, lo importante entonces, que me está diciendo esto, digamos, voy a volverlo a repetir más adelante, es que las series no sean muy ruidosas y además tener mucha información pre-tratamiento. Entonces, esto, ¿para qué? Para que la probabilidad de que me esté pasando esto sea baja, ¿ok? De que la probabilidad de que en una vez yo esté haciendo los ajustes con Z, pero se me estén escapando un montón de otros factores, sea relativamente baja. Entonces, eso lo puedo lograr si la serie que tengo no es demasiado ruidosa, no tiene demasiadas perturbaciones, y además tengo mucha información antes del tratamiento. ¿Ok? Obviamente, es difícil en la práctica que me pase que yo obtenga algo ideal, ¿no? O sea, lo máximo que quisiéramos es lo que yo les mostré recién, que la distancia quizá entre ambas cosas sea relativamente pequeña, ¿ok? Si la diferencia, obviamente, si estamos utilizando el método y me está diciendo que la diferencia entre ambas cosas es grande, uno no debería proseguir. O sea, si la diferencia entre el control sintético que estemos obteniendo con todos los métodos de optimización y la unidad tratada es grande, eso ya es señal de que no deberíamos proceder, no deberíamos seguir, porque efectivamente eso nos está indicando que hay una posibilidad de sesgo muy grande, que el control sintético no es capaz de reproducir con precisión precisamente a la unidad tratada. Entonces ahí sí no deberíamos proceder. Y obviamente hay que ser consciente también de que esto también puede ocurrir incluso si T0 es grande. O sea, si T0 es grande, obviamente tener la probabilidad de que tengamos un buen control sintético es alta, digamos, pero puede ocurrir incluso si T0 es grande. ¿Ok? Por otro lado, si T es pequeño, digamos, o sea, podemos tratar de tener, ¿cómo se llama? Sesgo, ¿ok? Por ejemplo, si tenemos un grupo de donantes muy grande, ¿ok? Básicamente tenemos demasiadas unidades con las cuales comparar nuestra unidad tratada, entonces se complica obtener un buen control sintético. O sea, por eso uno tiene que elegir con cuidado, voy a volver a esto más adelante, cuál es nuestro grupo de donantes. O sea, lo que queremos idealmente tener grupos que más o menos se parezcan, digamos, y luego hacer la estrategia de control sintético, la estrategia de optimización. ¿Okay? Entonces, si incluimos entonces de nuevo unidades muy diferentes, tanto en observables como en observables, corremos un serio riesgo de resultar en sesgo importante. ¿Okay? O sea, esa es la idea, digamos. La idea es que si son muy diferentes en observable, en una de esas son muy diferentes en no observable. Entonces uno tiene que tratar de conseguir cosas que sean lo más parecidas posible a nuestra unidad tratada. Entonces vamos hablando por parte. Entonces empecemos a hablar de la selección de variables. Un control sintético es un método de predicción, ¿ok? Entonces la elección de los predictores es fundamental. O sea, tenemos que elegir muy buenos predictores de nuestra variable de resultado para que el método de control sintético, que al final del día es un método de predicción, funcione bien. ¿Okay? O sea, típicamente lo que mucha gente hace es utilizar valores pretratamiento de la variable de resultado y otros predictores, pero típicamente la gente se concentra mucho en utilizar rezagos de la variable de resultado. ¿Okay? De hecho, hay algunos que hasta prefieren utilizar únicamente valores pretratamiento de la variable de resultado. Eso está bien, pero tiene alguno que otro riesgo. O sea, puede ser que no sea alguna cosa no observable, que se nos esté entrometiendo ahí y nos esté llevando a un sesgo de variable omitida. ¿Okay? Entonces uno siempre debería tratar de buscar predictores de la variable de resultado
para tratar de ajustar por esta posibilidad, que no haya algún sesgo para tratar de no correr demasiado riesgo por variable omitida. Obviamente, la técnica para elegir los predictores es evaluar cuál es el poder predictivo, o sea, cuál es la capacidad que tienen esos predictores de predecir nuestra variable de resultado. ¿Ok? Veremos más adelante cómo se puede hacer eso. Importante, no se utiliza, nunca se utiliza, eso sí es un punto importante, jamás se utiliza resultados post-tratamiento en el cálculo de las ponderaciones. Eso es importante que estaba recién y lo vuelvo a recalcar aquí, es importante que jamás para el cálculo de las ponderaciones se utilicen valores post-tratamiento, porque claro, ahí estaríamos sesgando, porque básicamente estamos eligiendo cosas del futuro, y digamos, la idea es hacer el mejor ajuste antes de que se aplique el tratamiento, para que la distancia entre precisamente la unidad tratada y el control sintético pueda realmente ser evaluada como efecto del tratamiento. A continuación, digamos, empecemos a hablar sobre inferencia. Esto se vuelve un poquito más complicado porque no es una inferencia tan clásica como siempre se hace en econometría. Y la inferencia en control sintético está basada en el método de permutación. ¿Qué es lo que se hace, digamos? Lo que se hace es obtener lo que se denomina una distribución de permutaciones o reasignando iterativamente el tratamiento. O sea, ¿qué es lo que se hace, digamos? La vamos a ver más adelante con un ejemplo. Pero básicamente lo que hacemos es tomar todas las unidades que tengamos en el conjunto de datos, y lo que se va haciendo es suponiendo que una unidad, que no es una tratada, digamos, sino que es otra, y volvemos a aplicar de nuevo todo el método, digamos, suponiendo que esa unidad que no es tratada, suponiendo que es tratada. Y la idea es reiterar un montón de veces ese tipo de cosas para obtener al final del día efectos placebo en cada iteración, digamos. Entonces se itera todo el procedimiento para todas las unidades que forman parte tanto de la tratada como del grupo no tratado. O sea, la idea es que ese efecto de tratamiento que calculamos por la unidad tratada se considera significativo cuando la magnitud, o sea, cuando la magnitud que obtuvimos específicamente por la unidad tratada es bien grande respecto de todas esas posibles, de todos esos efectos placebos que obtuvimos para el resto de las unidades. Vamos a ver cómo funciona. Pero obviamente, la crítica que claramente tiene eso, por eso no se usa demasiado en otros contextos, digamos, en este caso de control sintético ya vamos a observar que tiene mucho sentido. Puede que el ajuste del control sintético pretratamiento no sea el mismo para todas las unidades, ¿ok? O sea, porque, a ver, perfectamente puede ser el caso de que una de esas se ajuste muy bien, que ese control sintético que obtenemos para la unidad tratada sea muy bueno, mientras que, porque precisamente no es el caso, digamos, no estamos interesados tanto en el grupo de donantes. Entonces, claro, va habiendo mucha distribución en términos de bondad de ajuste que tiene el método según cuál es la unidad que uno está considerando. Entonces, puede que no sea el mismo, digamos, el ajuste que tiene el método según la unidad que nosotros estemos utilizando para construir esto. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la alternativa? Lo que se hace es armar un estadístico de prueba, digamos, que mida el ajuste post-tratamiento versus pre-tratamiento. ¿Okay? Eso tiene sentido, digamos, porque ¿qué es lo que uno hace, digamos? O sea, uno puede fijarse cuál es el ajuste post-tratamiento y la idea es que eso sea bien grande, que haya mucha distancia entre el control sintético y la unidad tratada post-tratamiento. La idea es que eso sea grande, sea gordo, en relación al ajuste que había pre-tratamiento. Eso es lo que uno está aspirando, digamos. Lo que uno está aspirando es que, por ejemplo, o sea, que precisamente esa unidad sea grande. Ya vamos a hablar cómo se ve en un ejemplo. Entonces, ¿cuál es la idea que hacemos? Entonces, lo que hacemos es construir esto, digamos, básicamente. Fíjense que esto es como la distancia, digamos, ¿ok? De la variable de resultado versus el tratamiento. Elevamos eso al cuadrado, lo sumamos, digamos, para todos los periodos. Fíjense que esto es para todos los periodos. Y esto es la distancia que hay entre T1 y T2, o sea, estos dos periodos arbitrarios, digamos. Esto entonces básicamente es una medida de distancia que hay entre la variable de resultado y la variable simulada, digamos, ¿okay? La idea, digamos, lógicamente, es que esto sea grande post-tratamiento y sea pequeño pre-tratamiento. Esa es la idea.
¿ok? Porque este es el resultado en el periodo T producido por el control sintético. De nuevo, este sombrero tiene que ver con que es el del sintético. Cuando la unidad J, por eso está la J ahí, está codificada como tratado, ¿ok? Por eso es la iteración. O sea, esto es después de haber corrido toda la iteración. Usando todas las otras J unidades como para controlar el grupo de donantes. O sea, estamos repitiendo el método de control sintético, pero no lo estamos haciendo solamente para la unidad tratada, estamos corriendo para todos. ¿Ok? Esto es lo que se llama como Root Mean Square Prediction Error. ¿Ok? Fíjense que esto, y esto es precisamente lo que se termina minimizando muchas veces, digamos. O sea, el Root Mean Square Prediction Error del estimador de control sintético para la unidad J en los periodos T1 a, bueno, a T2, bueno, pero, porque, de nuevo, esto podrían ser cualquiera periodos arbitrarios, T1 hasta T2. ¿Cuál es el cociente? Si lo que se hace es calcular el cociente de este estadístico, digamos, post-intervención versus pre-intervención. ¿Okay? La idea cuál es? Que esto mide la calidad de ajuste de un control sintético para la unidad J en el periodo post-tratamiento relativo a la calidad de ajuste en el periodo pre-tratamiento. ¿Okay? La idea es que para la unidad tratada, esto sea lo más alto posible, que sea súper alto en relación a los otros. ¿Cuál es la idea? Digamos, que básicamente la bondad de ajuste que estamos teniendo, la distancia en la bondad de ajuste tiene que ser bien grande de post-tratamiento versus pre-tratamiento. En relación a lo que ocurra con cualquiera de las otras unidades, digamos. ¿Okay? Y lo que se hace es utilizar una distribución, ya vamos a ver cómo funciona eso, para hacer precisamente inferencias. ¿Okay? La idea, de nuevo, es que esto sea el más grande, que esto tome el valor más grande para la unidad tratada respecto de las demás unidades. O sea, si eso ocurre, entonces eso evidencia de que la estimación del efecto tratamiento es válido. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Por qué a la gente le gusta esto de los controles sintéticos respecto de sencillamente una regresión lineal? Veamos rápido cómo se vería esto en una regresión lineal. En una regresión lineal, digamos, supongamos que esto es Y0, es una matriz, ¿ok? De los resultados post-tratamiento para la unidad del grupo de donantes, ¿ok? Eso es simplemente un tema de notación. Y tenemos estos predictores, o sea, entonces esta sería la regresión clásica. Esto es la variable de resultado y estos son los regresores que nosotros estamos utilizando. Entonces, está la variable regresada y estos son los regresores. Entonces, un estimador de regresión, digamos, sencillo, o sea, que para calcular esta variable nuestra de interés, que es el contrafactual, básicamente, es este mínimos cuadrados ordinario, digamos. Típicamente uno lo calcularía así. Esto es el estimador clásico de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Ok? Entonces, el efecto del tratamiento va a estar dado por este cálculo, digamos. Entonces, básicamente vamos a tener beta, digamos, solamente que está con B en vez de beta, pero básicamente es mínimos cuadrados ordinarios, hacemos un poco de ponderación y al final del día tenemos los valores pretratamiento, digamos, y esta es el estimador de la regresión. ¿Ok? Solamente que, bueno, está ponderado de otra forma. Pero este sería, al final del día, la ponderación que la regresión está haciendo en base a los estimadores. Entonces, la primera gran ventaja, digamos, de estos controles sintéticos es que excluyen la extrapolación. ¿Eso qué significa? O sea, los ponderadores estos de la regresión pueden salirse de ese intervalo 0,1. ¿Ok? Eso permite perfectamente que en una de esas se tengan valores por fuera del soporte de los datos. Al mismo tiempo, la regresión lineal usa extrapolación, la usa precisamente, o sea, explota esto, digamos, para garantizar un ajuste perfecto de las características de la unidad tratada. O sea, básicamente lo que obtenemos es esto, o sea, básicamente tratar este W está construido de forma tal que esto coincida, o bien, para que estas barras no me molesten, básicamente lo que se trata de lograr es esto, digamos, que la unidad tratada se parezca lo más posible, dado los ponderadores, que sea lo más parecido a las unidades no tratadas. Incluso cuando las unidades no tratadas sean completamente diferentes a la unidad tratada.
O sea, lo que hace el control sintético, digamos, y eso es lo interesante, que hace transparente eso, digamos, la discrepancia entre la unidad tratada y el control sintético, digamos, o sea, el contrafactual. O sea, lo que hace el control sintético es bien transparente respecto de cuáles son esos ponderadores. O sea, en las regresiones esos ponderadores no son nunca muy transparentes. Acá en control sintético es muy claro cuál es la ponderación exacta que se le está dando a cada unidad no tratada. Entonces, es claro, entonces por eso el gran beneficio de la transparencia que muchas veces se pierde a la hora de hacer regresiones. Pero obviamente, ¿por qué no es muy utilizado, digamos, de forma tan sistemática, control sintético? Es porque se necesitan ciertos requisitos para que este método funcione bien. Primero, principal está el tamaño del efecto y la volatilidad, que ya lo mencioné anteriormente, digamos. O sea, a ver, hay que pensar que los controles sintéticos se utilizan para estudiar el efecto de un tratamiento sobre una unidad tratada en comparación con otras unidades no tratadas. Y bueno, entonces eso ya le pone, digamos, ciertas limitaciones, digamos, porque obviamente si el resultado de interés varía muy poco, digamos, si el resultado de interés es una cosa que casi no cambia, ante el tratamiento o viene un resultado muy volátil, es complicado, digamos. Entonces, si existe algún tratamiento que no cambie demasiado, que el efecto del tratamiento sea muy pequeño, va a ser complicado, digamos. Y también lo que yo les mencioné recién, si el resultado es súper volátil, también va a ser complicado si uno está captando simplemente ruido en la serie o efectivamente se trata del tratamiento en cuestión que a uno le interesa. Si hay mucha volatilidad, entonces lo que uno debería hacer previamente a correr controles sintéticos es hacer lo que se considera filtros de suavizado, o sea, suavizar la serie, tanto en la unidad tratada como los grupos de donantes, previamente, y después ahí utilizar métodos de control sintético. Entonces, esto sí tiene más o menos una solución, pero lo primero no, porque, digamos, básicamente la idea es que si el resultado varía muy poquito, es muy difícil de captar, digamos, con el método. Además necesitamos un grupo de comparación, como mencioné anteriormente, o sea, tenemos que construir el grupo de donante en forma apropiada, o sea, por ejemplo, no podemos tener un grupo de donantes que haya estado sometido a tratamientos similares a la unidad tratada. O sea, tenemos que ver, o sea, tratar de comparar precisamente que sea un grupo de donantes, digamos. Si esos donantes han sido afectados por tratamientos similares, se pone en tela de juicio sobre si es un grupo de control o grupo de donante apropiado para hacer la construcción de nuestro control sintético. Además, tenemos que también eliminar unidades que hayan sido afectadas, quizás no por un tratamiento similar, pero si bien una de esas fue afectada por otro shock diferente, digamos, que una de esas no tiene nada que ver con el tratamiento, pero hay otro gran shock que cambió mucho el resultado de interés para esa unidad tratada, también la tenemos que eliminar porque eso básicamente hace que sea complicado que podamos utilizar esa unidad en nuestro grupo de donantes. Al mismo o sea, entonces, básicamente lo que tenemos que lograr es que tratar de ver que las unidades sean lo más similar posible, entonces, a la unidad tratada para mantener en el grupo de donantes. Al mismo tiempo también tiene que haber no anticipación, esto es parecido también a diferencia en diferencia, o sea que los agentes sujetos de análisis no hayan reaccionado en forma anticipada al efecto del tratamiento, o sea, hay algunos tratamientos en donde si los individuos prevén que el tratamiento va a entrar en funcionamiento en algún momento, en una de esas actúan previamente a la ocurrencia del tratamiento. Si este es el caso, si por alguna razón uno cree que ese sea el caso, entonces hay que ajustar el momento de tratamiento, digamos, y tratar de buscar cambiar la fecha, digamos, quizá el tratamiento se ocurrió en algún momento, pero lo que hay que hacer es ajustar la fecha para que efectivamente estemos captando el efecto del tratamiento y no otra cosa. También no tiene que haber interferencia, eso también tiene que ver con diferencia en diferencias. O sea, los resultados de la unidad del grupo de donante no producen cambio en los resultados de la unidad tratada y viceversa. O sea, no tiene que haber lo que se denomina, o sea, eso es o no interferencia o no contaminación. O sea, básicamente que el resultado en una unidad no cambia el resultado en otra unidad. Digamos. O sea, que el resultado de las unidades que estoy comparando son independientes.
Eso hay veces que no es tan sencillo de garantizar. ¿Ok? Entonces eso debe verificarse en el grupo de donantes, tienen que eliminarse aquellas unidades que se sospecha que son afectadas por los resultados de la unidad tratada y viceversa. O sea, si la unidad tratada está afectando al grupo de donantes o el grupo de donantes está afectando a la unidad tratada, porque eso claramente nos puede estar generando un sesgo. ¿Okay? Lo otro, digamos, es lo que se denomina condición de casco convexo. ¿Okay? La estimación de control sintético se basa en la idea de que es una combinación de unidades no afectadas pueden aproximarse a las características de la unidad no afectada. ¿Okay? ¿Eso qué significa? Que una vez que se construye, el control sintético debe verificarse, o sea, precisamente la tablita que yo les mostré recién, tiene que verificarse que las diferencias, ¿okay?, entre las características de la unidad afectada y el control sintético sean pequeños. O sea, uno tiene que ver que los estadísticos, la diferencia en estadísticos, en promedios y otras características también, sean bajas. O sea, uno tiene que verificar antes de proceder y decir que ese es el efecto de tratamiento. Uno tiene que verificar que efectivamente el control sintético que estemos obteniendo precisamente se asemeja lo más posible a la unidad tratada, específicamente pretratamiento. Cuando no es posible, porque puede ser, digamos, una vez uno procedió y no funcionó bien, lo que se puede hacer también es hacer primeras diferencias o tasas de crecimiento, o sea, se puede transformar el resultado de alguna forma para tratar de ver si en una de esas, transformando el resultado, en una de esas, si el método de control sintético funciona mejor. Puede ser. Esas son diferentes estrategias que uno puede seguir. El horizonte de tiempo, ¿ok? Lo importante, digamos, ya lo mencioné anteriormente, algunas intervenciones pueden tomar tiempo en ser observadas, entonces hay veces que si tenemos pocos periodos post-tratamiento no sea lo mejor, ya sea porque la magnitud del efecto, o sea, tanto porque el efecto en una de esas es pequeño o es pequeño en el corto plazo y grande en el largo, o en una de esas desaparece rápido, o puede tomar tiempo, en una de esas no tome algún tiempo para que el efecto se empiece a observar. En una de esas no se ve inmediatamente después de que se aplica el tratamiento, sino que se demora un poco. Entonces necesitamos un horizonte temporal importante, digamos, para que esto sea, para que el método funcione bien. Y al mismo tiempo también hay requisitos de datos que van a estar muy conectados con lo que discutí recientemente. O sea, tenemos que necesitar, primero que nada necesitamos datos agregados de predictores de resultados. Cuando los resultados son muy desagregados, el método no funciona bien. O sea, el control sintético requiere datos agregados, tanto de resultados como de predictores, ¿ok? Y de unidades tanto expuestas como no expuestas al tratamiento de interés. O sea, tenemos que tener unidades que hayan sido afectadas por el tratamiento y unidades no afectadas por el tratamiento. Y tienen que ser datos agregados. Cuando hay datos, digamos, agregados, lo que sí se puede hacer, y eso es completamente válido, es sí utilizar una de esas microdatos y en base a los microdatos obtener datos agregados. Eso sí es posible, digamos. Si existe alguna unidad agregada a la cual se pueda agregar los datos, típicamente ciudades, países, departamentos, o sea, la unidad agregada que a uno le parezca interesante precisamente para que nos quede una serie. ¿Okay? De tiempo. Y lo que mencioné recién, digamos, esto ya venía discutiendo todo un preámbulo, necesitamos muchos datos pre-intervención, o sea, eso es precisamente para lograr un buen ajuste de el resultado de la unidad tratada pre-tratamiento. Entonces tenemos que tener muchos datos pre-tratamiento de la unidad tratada y del grupo de donantes, o sea, necesitamos muchos datos antes del tratamiento, eso sí es importante. Y obviamente, lo que decía recién, o sea, no tiene que haber, por ejemplo, un quiebre estructural, un shock, tienen que ser series bien comportadas como para que esto funcione bien, porque si no el ajuste es muy complicado. Para que este control sintético funcione bien. Si tienen poco dato preintervención, que es una posibilidad, ahí sí lo que tenemos que tratar de lograr son muy buenos predictores del resultado. ¿Okay? Entonces, esa es la forma de compensar por el hecho que en una de esas no podamos cumplir con esta condición, es precisamente buscar muy buenos predictores del resultado para que precisamente el control sintético sea precisamente para que nuestro control sintético que nos genere el método sea bueno.
Además, también necesitamos, como les mencioné recién, los suficientes datos post-intervención. ¿Por qué? Porque necesitamos evaluar el efecto del tratamiento y el efecto del tratamiento se ve post-tratamiento. Y el efecto del tratamiento puede tardar en observarse o incluso puede disiparse en el tiempo. En una vimos una cosa ahí muy en el corto plazo, pero en una después se disipe. Entonces, por eso es importante tener muchos datos post-intervención, porque el tamaño del efecto, como les mostré recién, digamos, va a variar, se permite que varíe en el tiempo. Entonces, no es una cosa es el efecto del corto, el mediano y el largo plazo. Entonces, tener muchos datos post-intervención es clave. Muy bien, una vez dicho todo esto, digamos, siempre en esto, como todo método econométrico, como todo estudio econométrico, se realizan muchos chequeos de robustez para que este método, precisamente, uno considere que está funcionando correctamente. Una de las cosas que se hace es el cambio de fecha, el backdating. O sea, porque como les decía recién, digamos, o sea, lo que uno quiere es que el momento del tratamiento sea correcto, digamos, y hay una posibilidad a veces de anticipación por parte de los sujetos al momento del tratamiento, y eso nos deja nuestras estimaciones. Lo que podemos hacer es cambiar la fecha, digamos, para verificar que efectivamente esté funcionando bien. ¿Okay? Si hay cambio importante en el efecto del tratamiento, puede ser que en una de esas el control sintético no esté funcionando bien. Esto es similar a lo que la gente hace en diferencia, por eso de nuevo control sintético es una generalización. Esto cuando, por ejemplo, uno corre diferencia en diferencia y hace que la especificación esté hecha en un momento en donde nunca existió el tratamiento para ver que no de nada, digamos. O sea, eso es lo que se llama placebo de tiempo o el supuesto de tendencias paralelas en diferencia en diferencia. Entonces, ¿lo que significa? Una cosa como acá, que era el ejemplo de la reunificación de Alemania, digamos, nosotros sabemos que se hizo en el 90, la idea es, bueno, volvamos a correr lo mismo, pero hagamos que, por ejemplo, que la fecha esté en 1980. Y fíjense que más o menos se ve parecido, no exactamente igual, pero se ve parecido, digamos que de todas formas se ve ahí el efecto del tratamiento. Entonces, a esto ya es más o menos indicativo, digamos, de que la cosa está funcionando bien. Obviamente que, claro, lo que uno está claramente haciendo acá es eliminando datos, digamos, pretratamiento, entre comillas, porque estamos cambiando la fecha del tratamiento. Entonces ese es el costo de tratar de hacer este chequeo de robustez, digamos, de que precisamente en una de esas no ajuste perfecto, por eso es que este ajuste en una de esas no es tan bueno que si ponemos el efecto del tratamiento aquí. ¿Okay? Adicionalmente, los resultados obtenidos deberían ser robustos a qué? A la elección del grupo de donantes. O sea, en una de esas estamos justo eligiendo un grupo de donantes que justo en ese grupito funciona muy bien y en una de esas en otro grupo no. Obviamente podemos tener también buenos argumentos para elegir cuál es por qué ese grupo de donantes es más apropiado. Pero no debería, lo que deberíamos ser capaces es de poner ciertos miembros y ciertos otros y que en una de esas el grupo, el efecto de tratamiento no cambie demasiado. Y además, debería ser que si pongamos ciertos predictores, digamos, o sea, no tiene que ocurrir que en una vez haya un predictor, digamos, que sea el fundamental y eso básicamente explique la totalidad del resultado. ¿Cómo se hacen ese tipo de verificaciones? Muy sencillo, lo que hace la gente es esto, digamos. Leave one out estimates. O sea, ¿qué es lo que se hace? Digamos, se deja, por ejemplo, acá, se elimina uno de los del grupo de donantes, digamos, y uno se fija que a uno le dé bonito, digamos. O sea, fíjense que para ciertos casos no da y para otros casos sí da muy bien. Esto pues, en una de esas podría ser preocupante, porque en una de esas justo hay un grupo que sí es clave en esta discusión, pero efectivamente este grupo, con el grupo completo nos da, pero con otros subgrupos en una sana, y estamos eliminando tan solo uno, por eso es leave one out. Entonces, acá en una de esas, esto podría ser quizás preocupante. Puede ser, habría que defender bien quizás en este escenario por qué uno está eligiendo sus grupos de donante y no otro. Veamos de nuevo este ejemplo que mostré al principio, digamos, lo veamos en forma completa, esto del control del tabaco en California, digamos. Entonces, lo que tenemos es la proposición en 1988 en California, la unidad tratada es el estado de California, fue donde fue aprobada esta ley,
digamos, y el grupo de donantes son todos los otros estados de Estados Unidos que no aplicaron, esa es la clave. O sea, tenemos que eliminar cualquier estado que haya aplicado un control similar, digamos. O sea, si aplicaron un control similar, o sea, un tratamiento similar es medio raro, digamos. O sea, no nos estamos comparando peras con manzanas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a poner en X1? En X1 vamos a poner predictores de consumo de cigarrillos per cápita para California. Típicamente, PIB per cápita, el porcentaje de gente joven, que la gente que en general empieza a fumar, los precios del cigarrillo, digamos, o sea, uno pensaría que por tema de demanda, digamos, cuanto más baratos son los cigarrillos, más consumo debería haber. El consumo de cerveza, porque puede ser, la cerveza es un complemento probablemente al consumo de cigarrillos. Y obviamente utilizamos rezagos, fíjense, venta de cigarrillos per cápita en el 88, en el 80 y el 75, o sea, precisamente rezagos de la variable de resultado. Eso es lo que típicamente la gente hace. Y lo que hacemos es X0 viene a ser la misma variable, solamente que para otros estados. Entonces, esta es la configuración que se lleva a cabo antes de para realizar, digamos, el método de control. Entonces, el resultado de eso es precisamente lo que mostré al principio. Básicamente lo que se hace es obtener todo el resto de Estados Unidos, se obtiene esta serie que no se ve muy parecida, pero una vez que aplicamos control sintético se ve muy bien. ¿Ok? Se ve muy bien pegadito, no súper pegado, pero se ve bastante pegado a la serie antes del tratamiento y luego sí se ve que hay una similitud entre la California sintética y la California real, que es la línea oscura. ¿Okay? Lo que hacemos, esto es lo que típicamente siempre se hace, se muestra que efectivamente la California sintética, en este caso el control sintético, se parece bastante, ¿okay? Se parece bastante en los diferentes promedios, mientras que si tomamos el promedio simple de los otros estados, no se parece tanto, hay mayores diferencias, digamos, claramente. Entonces, esto es una clara señal de que el control sintético está haciendo un buen trabajo a la hora de reproducir de nuevo el periodo previo. Eso es lo que lo que más nos importa. Que antes del tratamiento el control sintético reproduzca bastante bien nuestra unidad tratada de interés, en este caso California. Y acá este es el gráfico típico, digamos, que uno mostraría. Entonces uno dice, mire, antes del tratamiento casi no vea nada, va alrededor de 0. En cambio, cuando yo veo la brecha, esto es la brecha en per cápita sales, efectivamente vemos que hay un efecto bastante importante, producto, esa es la idea, de esa ley que se implementó en California y no en los otros estados que forman parte del grupo de donantes. Pero no conforme con eso, lo que uno hace es hacer esa misma estrategia que acabamos de hacer, pero uno lo hace para todas las unidades, ¿ok? O sea, se usa una distribución de placebo, de nuevo, y se ve que es súper ruidoso, o sea, esto es súper ruidoso, digamos, se ve todo esto, y acá en negro lo que es para el caso específico de California, ¿ok? Este es el caso, de nuevo, recuerden que se implementó en el 88, entonces no sé por qué está esa línea ahí, pero este es el caso que uno aplicaría para el caso de California. Fíjense que hay mucho ruido, digamos, alrededor, entonces hay mucha gente que dice, no, esto me parece que no está tan claro, entonces típicamente lo que se haría es precisamente mostrarlo, digamos, pero se mostraría específicamente para solamente aquellas en donde el ajuste, digamos, pre-intervención, pre-ley, digamos, fue relativamente bajo. O sea, la idea es tratar de comparar unidades para las cuales la bondad de ajuste que se haya tenido sea más o menos parecida a la que se obtuvo para California. Y ahí sí, acá se ve mucho mejor de que efectivamente dentro de toda esa distribución, digamos, eso es la distribución de permutación de la que discutía al principio, efectivamente se ve que la magnitud del tratamiento para California sí es bastante importante respecto de toda esta distribución placebo. Recuerden que esa es la idea, que todo el resto es placebo. La idea es que precisamente el efecto de la ley en California sí es significativo. Y por último, lo que se hace, digamos, siempre, es precisamente esta ratio, este cociente entre post y pre, ¿ok?
que de nuevo, recuerden que lo que habíamos dicho en el estadístico es precisamente que la idea es que este post sea muy malo, digamos, la idea es que la bondad de ajuste post tratamiento sea muy mala y la de pre-tratamiento sea excelente, digamos, ¿okay? De forma tal que este cociente sea lo más alto posible, precisamente para que la magnitud del efecto se considere significativa. Y precisamente eso es exactamente lo que ocurre aquí, digamos, donde precisamente ese ajuste, esa distancia en el ajuste, digamos, post-tratamiento, pre-tratamiento en California es el más alto. Fíjense que esto es una frecuencia. Entonces, 1. En cambio, acá, por ejemplo, podemos tener un montón de otros estados de Estados Unidos. Hay 50 estados en Estados Unidos, quizá un poco menos porque está eliminando otras leyes. Pero fíjense que acá, en cambio, me está mostrando que el ajuste post-tratamiento, pre-tratamiento fue relativamente parecido, está por debajo de 1, digamos, incluso acá. Entonces me está diciendo que fue mejor, que es exactamente lo opuesto que uno quisiera, que el ajuste fue mejor en el post-tratamiento que en el pre-tratamiento. O sea, eso es que uno está muy mal. Uno precisamente lo que uno quiere es que la unidad tratada efectivamente se encuentre aquí. ¿Okay? Fíjense que sin embargo hay otras, habría que discutir cuáles son estos otros estados, donde también el ajuste fue bastante alto, digamos, o sea, habría que ver qué ocurrió ahí. Pero por lo menos en el caso de California, que es nuestra unidad tratada de interés, fue el más alto de todos, que es el escenario ideal, que sea muy, muy, muy alto este cociente entre ajuste post-tratamiento versus pre-tratamiento. Hay extensiones a este método, lógicamente. Por ejemplo, el ejemplo típico es si tenemos varias unidades tratadas. No va a cambiar demasiado, afortunadamente no cambia demasiado, por lo menos en lo sustancial, en lo básico, sigue siendo más o menos parecido. O sea, por ejemplo, podemos evaluar el efecto del tratamiento en cada unidad y luego agregarlo en un siguiente paso. O sea, sacar, por ejemplo, el efecto promedio del tratamiento entre las unidades. Puede ser, pues entonces utilizamos cada unidad tratada versus un control sintético para cada unidad tratada. Obviamente, hay complicaciones metodológicas que hacen más complejo el análisis. Por ejemplo, ya no es tan sencillo obtener un control sintético que se parezca a la unidad tratada, porque ahora ya hay muchas unidades tratadas. Entonces ahora ya le quedan debates sobre, bueno, cuál va a ser el control sintético y cuál va a ser la unidad tratada de interés. O sea, se vuelve un poquito más complicado el análisis. También hay otras extensiones, digamos, que permiten, por ejemplo, combinaciones no convexas, digamos, de las unidades no tratadas. También hay extensiones para métodos alternativos para obtener el control sintético. Si, por ejemplo, ese método de optimización que discutimos al comienzo a uno no lo convence. O, por ejemplo, si no lo convence toda esa cosa de la permutación para hacer inferencias, puede ser. Han ido surgiendo en los últimos años diferentes alternativas a eso. El que quiera ver esos ejemplos, esas extensiones al método, este video está básicamente diseñado para discutir la esencia del método y en su versión original, sin tener que entrar necesariamente en todas esas extensiones, porque si no la discusión se haría mucho más extensa. Por último, digamos, vamos a cerrar con un ejemplo en Stata. Yo voy a seguir el ejemplo de construcción de prisiones y encarcelamiento de hombres negros. Esto está basado en un working paper de Cunningham y Kang de 2021. Básicamente el contexto, eso es importante hablar del contexto. En 1980 el Departamento Correccional de Texas perdió una demanda civil y Texas se vio obligado a construir nuevas prisiones para evitar el hacinamiento de presos. ¿Okay? A finales de la década, entonces, debido a esto, digamos, lo que empezó a ocurrir es que en Texas se empezaron a construir, digamos, al final de los 80, muchas cárceles y también en el 93 se construyeron muchas más, precisamente porque tenían que atender a esta demanda civil y tenían que construir muchas cárceles. Entonces, lo que se considera en este caso es que el tratamiento de la construcción de cárceles desde 1993, porque es donde está el pico, ya vamos a ver el gráfico, la unidad tratada va a ser el estado de Texas y vamos a utilizar como grupo de donante a todos los otros estados de Estados Unidos.
vamos a utilizar como variables que sean predictoras del encarcelamiento en el estado de Texas y obviamente predictoras de encarcelamiento en otros estados de Estados Unidos, claramente. Entonces acá vemos claramente, digamos, que, bueno, esto es la capacidad operacional de las prisiones, ¿ok? Esto es lo que está medido con la línea negra. Y esto es el cambio porcentual en la capacidad. ¿Okay? Entonces, claramente se ve el salto gigantesco, por eso esto es el cambio porcentual y este es el nivel de la serie. Se ve el salto gigantesco justo ahí en el 93 y después bajó, después se mantuvo más o menos parecido. Entonces, claramente esto es señal de que acá hubo un salto gigante en la serie que precisamente es lo que estábamos tratando de explotar para evaluar, por ejemplo, el efecto que tuvo esto de las prisiones en la encarcelación. O sea, la idea es que, fíjense que coincide exactamente el salto, digamos, en Texas, en la encarcelación. O sea, lo que se hizo es construir más cárceles y además encarcelar más personas, digamos, eso es lo que terminó ocurriendo, específicamente de los hombres afroamericanos del 93 en adelante, digamos, y se ve claramente el quiebre que existe, digamos, fíjense que Texas antes era medio parecido a Estados Unidos, mientras que después de semejante construcción de cárceles hubo un salto en la serie. Mientras que en el resto de Estados Unidos esto se mantuvo más o menos parecido. Lo que vamos a hacer es precisamente evaluar con datos dados por Cunningham cómo funciona esto y cómo se hace la estimación en Stata de precisamente este tratamiento de interés. Bueno, en la última parte de este video lo que yo les voy a mostrar es este ejemplo que da Cunningham del paper de él. Entonces, la primera parte lo que hay que hacer es cargar la base de datos provista por él. Fíjense que ahí clarito que es de Cunningham. Está en GitHub, entonces es fácil de descargar. Vamos a irlo mostrando por partes para que se entienda. Entonces lo va a cargar, Stata lo carga a esta base texas.dta, digamos, eso está, digamos, en la web. Fíjense que ahí me dice clarito, eso es lo primero que a mí siempre me gusta hacer, es un panel al final del día, en donde la variable de panel son los estados, digamos, está fuertemente balanceado, es un panel muy balanceado, y la variable de tiempo es la variable year, que va de 1985 hasta el 2000. ¿Okay? Donde el delta es 1, eso no es tan relevante. El único inconveniente que yo tengo, por lo menos con esta variable, porque me parece un poquito engorrosa, digamos, trabajar, es que tiene los números de los estados, pero no el nombre, digamos. Okay. Hay otra variable que se llama state, que tiene los nombres, solamente que son en texto, digamos, a mí es un poquito molesto. Leerlo así, entonces yo directamente genero una etiqueta para que esa variable state FIP se tenga esas etiquetas y verlo así. ¿Okay? Lógicamente que se puede ver así, como también se puede ver así, o se puede ver sin las etiquetas, digamos. Pero con la etiqueta por lo menos queda claro a dónde está cada estado, ¿okay? Cómo está codificado cada estado. Recuerden que la atención tiene que estar en Texas. Texas es el estado que realmente nos importa, en donde se implementó la construcción de cárceles. Entonces, Texas, fíjense que está codificado, por eso es que también me parecía útil agregar esto, es el estado número 48. Así es como está configurado en la base de datos. Entonces, ese es el estado que realmente nos importa. Lo primero que vamos a hacer, digamos, obviamente la base ya está construida, típicamente uno necesitaría comenzar desde cero, pero típicamente cuando ya la base uno ya la tiene lista, como en este caso, uno hace un gráfico, digamos, de Texas versus los otros estados, porque precisamente lo que queremos es ver la variable de interés, digamos, versus los otros estados. Entonces, lo que queremos comparar es Texas
versus otros estados de Estados Unidos. Antes que nada, digamos, o sea, sí es importante mencionarlo, las variables que tenemos aquí. Okay. En esta base de datos tenemos, obviamente, como recién la codificación de los diferentes estados, año, raza, todas estas variables son a nivel estatal, digamos, seguramente es el porcentaje, por ejemplo, de afroamericanos. Esto es BM Prison, esto es Black Male Prison, ¿ok? O sea, ese es el número total de hombres afroamericanos que están presos. Este rate es cuántos es el cociente entre esto entonces y esto, o sea, es cuántos afroamericanos están presos en relación al total de hombres afroamericanos en total de la población de ese estado. Y el resto son otras variables de control, utilización de crack, de alcohol, el ingreso promedio del Estado, una tasa de pobreza, o sea, y así sucesivamente. Son un montón de otras variables de control que precisamente uno presume son predictores precisamente de nuestra variable que va a ser resultado de interés en nuestro análisis, que es el Black Male Prison Rate, que es el total de afroamericanos hombres en prisión en relación a la población afroamericana de ese estado. Esa va a ser nuestra variable, nuestro resultado de interés. Entonces, esa es la que voy a utilizar acá para construir unos gráficos. Entonces, lo primero que hago acá es generar una tabla, digamos, que tiene año por año, solamente para el estado de Texas. Recuerden que el estado de Texas es el estado 48. Y voy a hacer otra línea, digamos, o sea, lo que hago es sencillamente guardar esto solamente para Texas, lo hago para los otros estados. Acá lo único que le estoy diciendo es que me lo haga solamente que para todos los otros estados, excepto Texas, por eso dice otros estados. Entonces lo hago para Texas, lo hago para los otros estados y genero el gráfico. Entonces corro esto, digamos, lo que hace acá, digamos, es básicamente esto lo trae a esto que yo guardé para Texas y lo une a lo que yo hice para los otros estados, que no son Texas, en función del año. De esa forma me queda una base de datos. Entonces, mostremos ese gráfico rápidamente. Corro esto. Entonces, fíjense que da precisamente lo que presumíamos en la presentación, digamos. No da exacto lo que Cunningham presenta, no estoy seguro el por qué, pero esta es la base de datos que él provee. Fíjense que da clarito, digamos, de todas formas, que Texas tuvo un enorme salto, digamos, en el promedio, digamos, de afroamericanos, en la tasa de afroamericanos que fueron llevados a prisión, en comparación al promedio del resto de los estados de Estados Unidos, donde más o menos la cosa no cambió demasiado. Acá sí hubo un salto muy importante. Entonces, yo voy a tomar, igual que Cunningham, es el momento del tratamiento, yo lo voy a tomar en el 93, que es donde hay el salto, digamos, en la construcción de prisiones. Entonces, voy a utilizar estos datos entonces para hacer el análisis de control sintético. Una vez que tenemos eso, una vez que ya tenemos este gráfico, este siempre es el gráfico inicial, entonces, que motiva la discusión y la utilización del método de control sintético, ahora sí pasamos a utilizar acá ya control sintético. Volvemos a cargar porque, bueno, yo acabo de simplemente reemplazar la base de datos por la tasa de encarcelación de los afroamericanos. Entonces necesito volver a recuperar la base. Vuelvo a recuperar la base que mostré recién al comienzo. Luego que sí tengo que sí o sí hacer es, primero que nada, instalar este comando, synth. Este es un comando con el que normalmente, supongo que ha habido algún otro comando más nuevo, pero este es el comando clásico para discutir synth. Me gusta mostrarlo.
Tiene muchas opciones este comando, es bien largo, es generado, acá se ven, fíjense precisamente Abby de Zabal, Abadi Diamond Hugh Mueller, digamos, acá, y ellos precisamente son los autores de este comando. Acá están todas las referencias, muchas de las que yo discuto en la presentación, y acá están los autores. O sea, ellos mismos diseñaron el método y además generaron este comando para Stata. Está muy explicado a lo largo de todo este archivo, cómo se lleva a cabo, cómo funciona, cómo es la sintaxis. Yo voy a explicar una serie de casos, desde unos más súper sencillos hasta otro un poco más complicado de cómo lo hace Cunningham. Pero digamos, este es un comando como que claramente es diseñado por las mismas personas que pensaron el método. Entonces yo voy a explicar el uso del comando, pero lo voy a explicar con este método con este caso de Cunningham. Entonces, bueno, este es otro comando, no va a ser tan importante, lo voy a mostrar más adelante. Lo voy a utilizar para unas partes muy sencillas. Lo voy a instalar ahora. Esto es simplemente para un comando adicional que voy a usar más adelante. Bueno, empecemos con algo sencillo. Quiero explicarlo un poco qué es lo que estoy haciendo aquí. Veamos el caso más simple, digamos. O sea, tomé el caso de Cunningham y me gusta explicarlo por partes. Bueno, la primera variable que tiene que estar apareciendo aquí al principio es la variable de interés en la que nosotros estamos interesados. En este caso, la que a nosotros nos interesa es el encarcelamiento de los afroamericanos, de los hombres afroamericanos. Entonces, eso es lo primero. Lo que voy a hacer, digamos, que es lo que mucha gente decide hacer, pero como discutí en la presentación, eso no es lo más recomendado, es precisamente el tema de utilizar solamente los rezagos de nuestra variable de resultado de interés. Hay gente que hace eso, tiene sus riesgos, pero es lo que típicamente la gente hace porque funciona en general bastante bien. Incluso siendo tan simple, funciona bastante bien y por eso la gente a veces les gusta. Entonces, fíjense que lo que estoy haciendo acá es decirle, esta es mi variable resultado de interés y lo que quiero que usted utilice como predictor son todos los rezagos posibles de esta variable resultado de interés, porque recuerden que mi variable de interés, ¿ok? En mi variable de tiempo, para que quede claro, va desde el 85 al 2000, donde mi momento de tratamiento es el 93. Entonces, antes del tratamiento yo tengo todos estos periodos, ¿ok? O sea, desde el 85 hasta el 92. Entonces, ahí lo que básicamente le estoy diciendo es utilice todos los rezagos, digamos, de la variable de resultado para tratar de, lógicamente, de predecir más adelante, de generarme al final del día mi control sintético. Eso es la primera parte. La segunda parte también es clave, digamos, si no el comando no corre. Lo primero que le estoy diciendo acá es cuál es la unidad tratada, treated unit, eso es lo que significa esto. O sea, y fíjense que está con un número, no dice Texas, sino que dice el número, eso es importante. La variable, digamos, que me indique los grupos, la unidad tratada y el grupo de donantes tiene que ser un número, eso es lo que mostré acá atrás. Esto es un número, al final del día, con la diferencia que yo le estoy poniendo una etiqueta, pero es un número. Después lo que yo le tengo que decir al comando es cuál es el momento de tratamiento, que es, yo sé, por el gráfico y por la descripción del problema, que es el 93. Entonces, esa es la segunda parte que le tengo que decir. Lo segundo que les tengo que decir acá, lo tercero, digo, es qué variable tiene los nombres. Esto creo que es como opcional, esto no es indispensable. Pero sí es importante a los efectos de la claridad, digamos, de cuál es la variable que tiene los nombres de las unidades tratadas. ¿Ok? Esas son las tres primeras cosas. Acá es en qué periodo él tiene que hacer la optimización para obtener el control sintético. ¿Ok? Lo que nosotros sabemos, porque fíjense que es MSPE, period. O sea, es donde él va a minimizar. Recuerden que esto es el criterio de minimización que tiene el método. Minimiza este criterio, pero solamente previo al tratamiento.
digamos. Y bueno, en este caso, incluyendo también el periodo de tratamiento. Y este viene a ser el periodo de resultados, que es la totalidad del periodo, porque la idea es que en la totalidad del periodo nosotros tenemos resultados. Pero acá es en función de pretratamiento, es que nosotros estamos obteniendo la optimización. En este caso estamos incluyendo el momento del tratamiento. Hay gente que diría que no, que eso está mal, que uno no debería incluirlo. Uno puede jugar un poquito con eso sobre si uno incluye o no incluye el instante, el periodo en el que se aplica el tratamiento. Pero esta vendría a ser entonces una especificación súper sencilla. Acá está la figura, esto FIG es una opción que la vamos a hacer precisamente para que, yo ahora se los voy a mostrar, lo voy a correr, digamos, y lo que hace automáticamente el comando, fíjense, es generarme precisamente el gráfico, que es siempre este gráfico muy útil, digamos, porque se ve clarito, digamos, el funcionamiento del Texas sintético, el control sintético, versus Texas, ¿ok? Que es nuestro estado tratado. ¿Okay? Entonces, y nosotros lo que típicamente uno diría, bueno, y todo esto que está acá es el efecto del tratamiento. ¿Okay? Pero quiero mostrarles también cómo funciona más o menos el comando. El comando corre y nos va explicando parte por parte cómo está funcionando la configuración del control sintético. Primero nos dice, bueno, usted me está diciendo entonces que la unidad tratada es Texas, las unidades de control son todas estas, la variable dependiente es esta, me está diciendo, acá es donde yo estoy haciendo la optimización para tales periodos, estos son los resultados, o sea, todo lo que yo ya le configuré en el comando, pero me lo está diciendo de forma, porque uno a veces puede estar utilizando mal el comando, entonces acá me lo está mostrando parte por parte que yo estoy haciendo las cosas bien. El predictores, recuerden que le estoy utilizando solamente los predictores, los rezagos de la variable del resultado como predictor. Y entonces, esta es toda la configuración del control sintético. Después empieza a decir, bueno, voy a correr la optimización, ya está hecha, o sea, porque esto a veces se puede demorar un poquito más, esto fue muy rápido. Fíjense que acá me dice la medida de pérdida, como típicamente se hace, es el RMSPE, la Root Mean Square Prediction Error, que es este valor. Típicamente uno probaría muchas especificaciones, esta es la primera de tantas, en donde uno trate de que esto sea lo más chico posible. Lo siguiente que me hace, que eso es también a los efectos de la transparencia, me está mostrando acá cuánto es, recuerden que esto es los ponderadores, unit weights, esto es cómo está ponderado a cada estado, ¿ok? De Estados Unidos, que no son Texas, para construir precisamente ese Texas sintético, o sea, el control sintético. Fíjense que mientras que California tiene una ponderación de 0,578, otro estado casi tiene muy poquito, como Alabama, 0,01. Pero fíjense que en este caso, por lo menos, no va a ser siempre el caso, todos los estados tienen algún grado de ponderación. Hay muchas veces que en realidad hay muchos estados que podrían ser directamente eliminados, pero así es como está procediendo el comando y esos son los resultados que obtiene. Y acá lo que hace por defecto también el comando, que es súper útil, es mostrarme cómo se compara, por ejemplo, el promedio de todas estas regresores que al final del día estoy utilizando en el tratado, o sea, Texas, versus el sintético, o sea, el Texas sintético. Y fíjense que la idea que me está mostrando acá es, mire, o sea, este es el resultado y lo que uno debería obtener en general es que esto más o menos se parezca, que sean un número muy, muy, muy parecidos, de la forma tal de que uno puede defender el control sintético que uno está utilizando. Sigamos, obviamente, no es que este es el caso más simple, simplemente para que se entienda el uso del comando, pero uno lo puede sofisticar más. Supongan que, por ejemplo, ustedes utilizan por ejemplo, el consumo de alcohol como predicción de encarcelamiento, es una posibilidad de muchas otras. Entonces, obviamente, fíjense que estoy poniendo acá la variable de interés, estoy utilizando como predictores entonces los rezagos del resultado de interés, más otros predictores que fíjense, no solamente estoy tomando los predictores en un momento, sino en todos los periodos anteriores al tratamiento.
También se puede, obviamente va a volver a correr, hace exactamente lo mismo, fíjense, me ha vuelto a generar otra figura, pero claramente ahora me va a dar un RMSP diferente, digamos, fíjense, y de hecho ha mejorado bastante. Antes era 1814, ahora es mucho más bajo, que es precisamente lo que uno quiere, que esto sea bajo. Entonces seguramente yo elegiría en una de esas este control sintético, digamos, porque ha mejorado el desempeño de esta pérdida. La pérdida es menor. ¿Ok? O sea, entonces significa que el ajuste es menor. Entonces, y fíjense que si uno compara las variables, a esta variable se parece bastante. ¿Ok? Y que además la variable de alcohol también se parece bastante. Obviamente van a cambiar los ponderadores, lógicamente, pero a mí lo que más me importa es siempre que esto sea lo más bajo posible y que obviamente estas dos cosas sean lo más parecido posible, que el sintético y el tratado sean lo más parecido posible. Esto de nuevo se puede seguir sofisticando todavía más, uno le puede agregar no solamente el consumo de alcohol, sino ingreso, la tasa de urbanización, tasa de pobreza, el porcentaje de afroamericanos en el estado y así sucesivamente. La única diferencia que está acá es que lo va a tomar en todo el periodo, o sea, fíjense lo que me va a decir acá, es que, porque ahora estoy complicando un poquito más, mirá, los predictores son todas estas variables, no solamente los rezagos, esto es en todo el periodo anterior, o sea, toma todo el periodo previo, no solamente no los rezagos en sí. Fíjense que esto subió, entonces esta no es quizás la mejor especificación, pero fíjense que acá las ponderaciones sí cambiaron radicalmente. Es interesante, fíjense que ahora sí hay un montón de estados que directamente tienen una ponderación cero, o sea, no son utilizadas en el análisis, y obtenemos estas variables, ¿ok? Que efectivamente el sintético se parece un poco más, un poco menos, quizás, depende del caso, a el tratado versus el sintético. Entonces, lo que uno haría, como les digo, es precisamente hacer un montón de especificaciones tratando de que esto sea lo más pequeño posible. O sea, cuanto más pequeño, significa que la pérdida está siendo mejor y probablemente, que eso es lo que uno aspira, eso va a resultar en que el sintético sea muy parecido al tratado. Lo que voy a utilizar a continuación es básicamente cómo lo hace Cunningham. Esto es lo que Cunningham presenta en su sitio web, en su libro. Es esto, o sea, agrega un montón de otras cosas, o sea, utiliza rezagos, no los utiliza todos. Por ejemplo, utiliza el rezago 92, 91, 90 y después salta a 88. Yo creo que debe ser que él ya hizo las pruebas, digamos, para ver que esta especificación precisamente era la que mejor funcionaba, digamos. O sea, pero uno puede en la práctica jugar mucho con este tipo de cosas, a ver cuál de todas las especificaciones funciona. Esta es la que él entonces elige. La configuración de la misma, solamente que él cambia, los predictores que él va a utilizar. ¿Okay? Y ya les voy a mostrar qué es esta base de datos que es capaz de guardar este comando synth. Les voy a mostrar para qué sirve. Entonces lo corramos a esto, primero que nada. Fíjense, me genera otra figura. Veamos cómo se ve. Fíjense que acá, bueno, como uno esperaría, el RMSPI funciona bastante bajo, es lo que uno esperaría. Cunningham seguramente ha trabajado mucho con esta base hasta lograr conseguir que esto sea lo más bajo posible. Estas son las ponderaciones de cada estado. Fíjense que hay muchos estados que son directamente eliminados y al final del día lo que termina utilizando es California, Florida, Illinois y Luisiana. Digamos, y el resto no tienen una ponderación de cero. Y después acá están el sintético versus el tratado, variable por variable. ¿Ok? Y acá la idea, como les digo, es que siempre se vea lo más parecido posible, que estas dos columnas sean lo más parecidas posible. Bueno, una vez hecho eso, ya tenemos acá, lo que queremos es ver esa brecha con respecto a la predicción. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo les quiero mostrar acá. Vamos a correrlo a esto. Esta es la base de datos que genera el comando synth.
Yo lo estoy guardando con el mismo nombre que lo guarda Cunningham, que es Synth BMP Rate, pero podría ser cualquier nombre. Fíjense que es la información clave que les estaba mostrando recién. Eso es lo que precisamente o sea, busca guardar esta base de datos. O sea, la información clave que es la ponderación que tiene cada estado y además el tema de estas dos columnas, tratado versus sintético a través del tiempo. ¿Ok? Eso es lo que, esas son las piezas elementales que uno siempre debería mostrar en un análisis de control sintético. Pero, además, pero no quiero generar la idea que quiero hacer ahora no es, digamos, mostrar esa gráfica que mostré recién, sino cuál es el efecto de tratamiento que yo estoy haciendo. Entonces acá voy a guardar simplemente estas dos variables, la tratada sintética y el tiempo, o sea, voy a eliminar estas dos cosas de número y ponderación, no me interesa. Y lo que voy a hacer es eliminar, si el tiempo es punto, esto es punto, digamos, esto es variable que está perdiendo, no hay dato, digamos. Voy a guardar eso, voy a renombrar algunas variables y voy a generar la brecha que hay entre tratado y el contrafactual. ¿Ok? ¿Por qué quiero hacer eso? Porque lo que estoy queriendo hacer es precisamente hacer una línea, ¿ok? Que me muestre la brecha entre ambas cosas. Entonces, fíjense, yo corro esto, que está acá, me va a generar precisamente ese grafiquito muy bonito, digamos. Simplemente que acá estoy haciendo los pasos, lo que estoy generando es en base a esas variables de ese gráfico, ¿ok? O sea, básicamente estoy tomando tratado menos contrafactual y este es el efecto que yo estoy esperando. Precisamente lo que yo estoy esperando es que antes del tratamiento la brecha sea muy poquita, o sea, la idea es que no hay tratamiento, entonces esto debería estar alrededor de cero, que es precisamente lo que está pasando. Mientras que después que pasa el tratamiento, después de que se implementa el tratamiento, sí, efectivamente, esto salta hacia arriba, se vuelve positivo y muy grande, muy grande. Esto ya es señal de que el control sintético está funcionando bien, que se está captando, que precisamente antes del tratamiento no se ve nada y que en cambio después del tratamiento sí se está viendo algo. La única diferencia que, como les digo, acá lo estoy haciendo un poquito a mano a ese gráfico, digamos. O sea, acá estoy configurándole un poco las líneas, donde yo quiero que tenga las líneas acá, y bueno, o sea, esas son opciones de Stata para que se vea bien, digamos, el gráfico. Lo voy a guardar, digamos, a esta base de datos que yo les mostré recién. La estoy guardando esto. Ya vamos a explicar el por qué. Pero lo estoy guardando. Ahora lo que voy a hacer, o sea, bien, una vez que uno ha terminado con este procedimiento, esto serían siempre los primeros pasos con control sintético, y recuerden que lo que tengo que empezar a hacer son todas estas pruebas para ver si esto que estoy encontrando es o no significativo. Entonces tengo que hacer un montón de pruebas diferentes a lo que típicamente uno haría, porque acá no hay tal cosa como por ejemplo una prueba T, no hay una cosa tal como una prueba T. Sino que lo que voy a hacer es una distribución, digamos, o sea, la voy a construir en función de en función de las muestras que tengo acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer, digamos? O sea, lo que voy a hacer acá es a pruebas de placebo, que se dice. Entonces voy a volver a hacer lo mismo que recién, voy a volver a cargar la base, pero acá estoy generando una local que tiene todos los estados que están en la base de datos, todos los estados. De 1, 2, 3, 4, bueno, todo, hasta acá, hasta el que está codificado como 55. No le pongo un contador porque fíjense que hay algunos valores que se pierden, por ejemplo acá no hay 52, entonces no se puede utilizar un valor. Lo que hago acá es simplemente un loop, digamos, a través de todos estos estados, y lo que hago es que me vuelva a correr exactamente todas esta misma especificación, pero lo que yo estoy cambiándole acá es que no sea solamente Texas, sino que sea para todos los estados de Estados Unidos. O sea, yo voy a correr exactamente la misma especificación, pero para todos los estados de Estados Unidos. ¿Okay? Fíjense entonces que acá está I, y esto es I. Entonces lo que está haciendo es correr exactamente la misma especificación, pero para todos los estados de Estados Unidos. Y con la única diferencia que lo que voy a estar haciendo acá es guardar, digamos, en cada caso, digamos, esa base de datos que yo la estoy haciendo solamente para Texas,
Bueno, acá la estoy guardando para cada estado de Estados Unidos. O sea, estoy haciendo el placebo. Por eso se llama pruebas de placebo. Yo estoy corriendo esta misma especificación, pero para todos los estados de Estados Unidos, no solamente Texas, sino todos los estados. Y estoy guardando no solamente esta base de datos, sino además en una matriz estoy guardando el resultado que se obtiene de RMSPE. Esto es una local, digamos, que también está generando el comando synth. ¿Okay? Lo otro que hace esto es simplemente apilar, digamos, todas estos valores. Esto va a ser importante un poquito más adelante. Entonces, voy a correrlo a esto. Esto se demora un poquitito, digamos. Yo voy a hacer, creo que Cunningham no le gusta, pero a mí sí me gusta que se vayan viendo cada gráfico, digamos, que se vaya viendo cómo se desempeña esta especificación en cada estado. O sea, y eso a veces es instructivo. Ahora más adelante lo voy a mostrar en un solo gráfico, pero ahí por lo menos uno se va dando cuenta, se va a demorar un poco, cómo se está viendo esto para cada estado de Estados Unidos. Y ahí uno se va dando cuenta de que no se desempeña tan bien, no se ve tan bonito en los otros estados, que es precisamente lo que uno quiere. Uno quiere que la cosa no funcione bien precisamente en los demás estados. Lo que uno quiere es que en los otros estados la cosa se vea bastante mal y que para el único lugar en donde realmente funcione muy bien sea Texas, porque precisamente ese es el estado tratado en este caso. Esto se va a correr, digamos, yo creo que Cunningham sencillamente elimina las figuras, porque las figuras son precisamente las que se demoran un poquito más, si no se demoraría un poquito menos, pero a mí me parece que es interesante irlo viendo. Además son 50 estados, se va a demorar un poquito, son 50 gráficos. Entonces, obviamente si no le agregamos esa opción de fig en el comando, esto no se va a generar, o sea, solamente va a correr la optimización, va a guardar las matrices y demás, o sea, lo que se demora de nuevo son estos gráficos, lo estoy haciendo a propósito solamente para que se vea bien, cada uno de los estados. Bueno, perfecto, terminó de correr. Ahora acá lo voy a guardar, va a guardar acá sencillamente en una matriz, va a estar guardando todos los valores del RMSP, lo va a guardar aquí, entonces esto es sencillo, corre, perfecto. Entonces, lo demás que voy a hacer, esto se ve un poquito raro, pero no es tan difícil. Lo que está haciendo acá son varias cosas. Está haciendo lo mismo que hicimos recién, acá atrás, solamente que lo está haciendo, está repitiendo exactamente la misma cosa, solamente que lo está haciendo para cada estado posible. O sea, está como calculando el efecto del tratamiento, esa brecha, digamos, entre el tratado y el sintético, pero para cada estado posible. Y después acá lo que vamos a hacer es esto que está aquí simplemente para que se vea bonito. Ya van a ver que se va a ver bonito. Entonces hacemos esto y después lo que hacemos es precisamente lo que dice acá. Utilizamos todos los placebos en una misma figura. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces corremos todo esto. Esto corre rápido. Está listo. Y después aquí, digamos, vamos a poner todo en una sola figura. No, quiero mostrar cómo se ve. Básicamente, ¿qué hizo esto? Lo que hizo esto es correr exactamente ese efecto de tratamiento, pero lo hizo para todos los estados de Estados Unidos. Y precisamente el gráfico se ve lo que uno querría, digamos. Acá es donde la cosa está funcionando muy bien. Todas las otras líneas finas, digamos, por eso me gustaría irles mostrando lo que está acá. Fíjense que todas las líneas, ¿ok? Son todas iguales, son todas de diferentes colores. Es la final, la que está acá, fíjense que es la 48, por eso la numeración es importante. 48 recuerden que es Texas. Entonces lo que me está diciendo es que bueno, a Texas haga que la línea sea gruesa, digamos, y que el color sea negro. O sea, ¿para qué está haciendo eso? Digamos, muy sencillo, es para que se vea bien, para que se vea clarito acá, cuál es Texas y cuáles son todos los otros estados. Y fíjense que se ve bastante limpio y precisamente ocurre lo que uno quiere. Lo que uno quiere es precisamente que Texas sea para el que mejor funcione. Fíjense que de toda la distribución generada de esto,
Texas es la que tiene el efecto bien grande, digamos. Eso es exactamente lo que uno desea en este control sintético, que sea que justo para Texas la cosa funcione extraordinariamente bien. Entonces, claro, este es el gráfico al que uno aspira, precisamente. Estaba hecho un poquito a mano, pero este es el gráfico al que uno aspira. A continuación, digamos, esta es la primera método entonces de inferencia que uno tiene, las pruebas, lo que se llama pruebas de placebo. O sea, aplicarle el mismo tratamiento, la misma especificación a todos los estados, esperando que precisamente el estado tratado sea el que tenga este efecto tratamiento calculado más grande que cualquiera de los otros estados. Lo otro que sabemos, digamos, que se ve un poco etéreo, digamos, en la presentación, pero que es bastante claro aquí, es esto de estimar este estadístico pre y post y hacer el cociente. Eso suena un poco raro, digamos, pero no es muy difícil. No vamos a fijar acá, por ejemplo, lo vamos a hacer para el estado 1, porque recuerden que lo tenemos que hacer para todos los estados, no solamente para Texas. Queremos que este cociente, digamos, este cociente de post-pre, queremos que sea lo más grande posible para Texas. Queremos que Texas tenga el mayor valor. Entonces les voy a mostrar, digamos, esto es precisamente para el estado número 1, no me acuerdo qué estado es, pero lo vamos a hacer para el estado 1, quiero que se vea bien qué es lo que estamos haciendo acá. Fíjense entonces que este es el tratamiento y este es el contrafactual. Y esta es la brecha, ¿ok? La brecha que hay, o sea, ese es el tratamiento que nosotros estamos calculando, ¿ok? La brecha la vamos a elevar al cuadrado, ¿ok? ¿Okay? Esa va a ser la brecha al cuadrado, ¿okay? Va a ser nuestra medida esta de RMSPI, ¿okay? Entonces, una vez que tenemos esa brecha, entonces una vez que lo elevamos al cuadrado, esa brecha, el post, ¿ok? Va a ser la media de esta brecha al cuadrado después de 1993. Y de la pre, ¿ok? Va a ser la media de este valor al cuadrado para el 93 para atrás, ¿ok? Y después le sacamos la raíz, porque recuerden que es root of mean square prediction error. Le vamos a sacar la raíz, ¿ok? De esta predicción, ¿ok? De esta brecha al cuadrado, entonces le tomamos la raíz de eso. Entonces, esto nos da, como les digo, una medición de la brecha en el ajuste antes del tratamiento y esta es la brecha en el ajuste post-tratamiento. Eso es lo que estamos haciendo. Y después acá lo que hacemos es el ratio, o sea, el cociente entre ambos valores. Lo voy a correr a todo esto para que se vea clarito. Quizás explicarlo por partes es un poquito pesado. Lo voy a mostrar así rápido. Fíjense cómo se ve. Fíjense que lo que hice es precisamente lo que indiqué ahí. Esta es la brecha al cuadrado. Estoy tomando la media de la brecha post-tratamiento, pre-tratamiento. Este es el root mean square prediction error. O sea, es la raíz, ¿ok? Antes y después. Saco el ratio, digamos, el ratio, fíjense que esto lo está sacando con el n-1. Eso es la observación menos 1. O sea, básicamente lo que está haciendo es dividir esto en esto. O sea, no es muy complicado. Solamente que lo está haciendo dentro de la base de datos, está bien. Es una estrategia posible de muchas otras, pero esta está bien. Es una estrategia posible para obtener este número. Este es realmente el número en el que estábamos muy interesados. Este cociente. Y este cociente lo queremos calcular para todos los estados posibles y ver cómo se ve ese cociente, digamos, para el estado de Texas versus el resto de los otros estados. Recuerden que la idea es que la magnitud de ese cociente sea la más alta posible entre todos los estados en donde nosotros lo estemos corriendo este método. Entonces, bueno, eso lo hice acá sencillamente. Bueno, y esto, una vez que corre todo esto, lo que hace este comando es simplemente volverlo a una serie de variables matriz, lo manda a estas variables que tengo acá, estas que están aquí. Y obviamente se queda solamente con el 94, que es donde está el cociente, digamos, que es porque ese es el que realmente nos importa. Y lo manda a una matriz llamada 1, ¿ok? Entonces nos va a quedar una matriz 1, ¿ok? Que es esta, ¿ok? Entonces va a ir corriendo, digamos, sin mucho inconveniente. Todos los estados, o sea, si repetimos la misma cosa,
Para todos los estados, corre. Fíjense, mostrar los cocientes. Bueno, y después genera el histograma, digamos. Bueno, esto lo va a correr para todos los estados. Y después tenemos todos los cocientes en una sola matriz. Esto es lo que va a hacer esto. Todos esos cocientes que tenemos ahí los pone en una sola matriz. Lo voy a mostrar. Después, este es el map to text. Este es un artilugio que usa Cunningham. Me parece que es un poquito innecesario, que sea de alguna forma más amigable de programarlo. Manda básicamente toda esta matriz a una base de datos en forma de texto y después lo vuelve a insertar en Stata a esa base de datos que está como texto. No entiendo muy bien por qué, pero lo hace así. Está bien, digamos, es una forma un poco rara de hacerlo. Creo que hay otras formas un poquito más eficientes. Acá ya me quedo con solamente los ratios que realmente me importan. Ya les voy a mostrar por qué. Se ve un poco raro, digamos, cómo lo hace él. Lo hace así. Esta es la base de datos, la matriz que le queda, me parece que es medio larga, digamos. Y además lo que a uno realmente le importa son estos cocientes, digamos. Entonces, medio raro hacerlo así. Entonces lo que hace él es esto y después yo decidí acá directamente tirar algunas variables, quedarme solamente con la que eliminar las que dicen ratio igual a 1 o ratio igual a punto, digamos, porque no me importan. Lo que me importa es solamente lo que a mí realmente me importa son los ratios donde los ratios no son 1, digamos. Lo que a mí me interesa entonces es precisamente tener todos los estados, ¿ok? El pre, post y el ratio. O sea, eso es lo que realmente me importa, digamos. O sea, el que lo está haciendo de forma un poquito laboriosa Cunningham, pero eso es lo que realmente al día de hoy a mí me importa. Fíjense qué es lo que dice ahí. ¿Por qué le puse sort ratio? Porque el sort ratio lo que hace es organizar la base en función de esta variable. ¿Okay? Y fíjense que por defecto lo que hace Stata es organizarlo de menor valor a mayor valor. ¿Cuál es la idea, digamos? ¿Por qué lo estoy haciendo así? Ahora voy a mostrar el histograma. Porque la idea es, recuerden que el ratio, ese ratio, sea lo más alto posible en el caso de Texas. Y recuerden que Texas es el estado 48. Si ustedes van fijando acá, no está 48 aquí, no está 48 aquí, es precisamente lo que uno quiere. No está aquí, no está aquí, no está aquí, no está aquí, no está aquí. Está aquí, precisamente lo que uno quiere. Okay, J está 17, habría que ver qué pasó en ese estado 17. Pero bueno, por lo menos uno sabe que por lo menos Texas, que es nuestro estado de interés, sí tiene, entre todos los estados que tenemos acá, tiene prácticamente el segundo más alto, no el más alto de todos, pero tiene uno de los ratios más altos entre todos los estados. Entonces significa que está funcionando bien, que precisamente está funcionando en línea con lo que uno quiere. Obviamente que esto es medio pesado de ver, digamos, y especialmente de presentar. Entonces, lo que típicamente la gente hace no es eso, sino que la gente lo hace con un histograma. Entonces, lo voy a mostrar acá. Fíjense, este es el histograma, ¿ok? O sea, el histograma de esta variable, ¿ok? Recuerden que lo único que dice ahí es ponerle una etiqueta a Texas para que se vea Texas en vez de 48. Y sabemos, bueno, de esto, digamos, típicamente uno le agregaría un cartelito ahí, un poquito, habría que fijarse en el comando de gráfico de histograma, de que nos agregue acá una etiquetita que dijera Texas, ¿ok? Fíjense qué es lo que me está diciendo esto. Me está graficando acá en el eje horizontal los ratios, o sea, está haciendo este cociente post pre versus pre, o sea, está haciendo la división. Y fíjense que lo que me está diciendo es el número de estados, fíjense que acá dice frecuencia, es el número de estados para los cuales este cociente da entre 0 y 1, esto debe ser como 1 y algo, digamos. Fíjense que estos son los valores reales que da la variable. Entonces, básicamente estoy haciendo un histograma de esta variable ratio. Y de nuevo, donde la idea es que Texas, que es nuestro estado tratado de interés, esté de este lado, del lado derecho. O sea, queremos que ese cociente sea lo más alto posible.
Justo hay otro estado que da ahí, habría que ver qué problema puede haber con eso, pero la clave está en el caso de Texas, que Texas esté de este lado derecho, bien al lado derecho, lo más al lado derecho posible. Mientras que en el resto de los otros estados, de nuevo, serían estados placebo, eh, la cosa no funciona bien. Eso es a lo que precisamente uno aspira con esto, para precisamente decir que lo que uno está encontrando es un efecto significativo para Texas, mientras que en todos los otros casos es no significativo. Esto entonces serían todos los pasos que uno debería seguir a la hora de hacer un estudio de control sintético, de nuevo, utilizando este comando. Quizás ya hayan salido algunos nuevos, pero este es el que clásicamente la gente utiliza, porque de nuevo, este comando fue generado precisamente por los que pensaron este método, eh, este método para hacer evaluaciones de diferentes tratamientos, de nuevo, para una unidad tratada versus un montón de otras unidades que forman el grupo de donantes.